Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto acompañarlos hoy en Coinonía con Sintonía, especialmente esta semana. Les enviamos un cordial saludo de parte de mi compañera y productora Lulú Calzada, quien se encuentra en tierras Tapatía. Le enviamos un cordial saludo y permítanme acompañarlos esta semana con lo más relevante de las notas y sobre todo de la formación que siempre le tenemos al día, de lo más relevante de nuestra arquidiócesis, de la Iglesia en México y sobre todo de la Iglesia en América. Bueno, ha pasado ya y hoy estamos celebrando la jornada celebrativa del Año de la Vida Consagrada. La Arquidiócesis de Tijuana ha llevado a cabo la primera jornada celebrativa del Año de la Vida Consagrada, cuyo lema es Vida Consagrada en la Iglesia Hoy. Se ha llevado a cabo el pasado 30 de enero hasta el día de hoy, 2 de febrero, en el Instituto México, y también se llevó a cabo el concierto celebrativo el pasado sábado 31 en las instalaciones del Parque Morelos. El arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, a quien le enviamos un cordial saludo, ha asegurado también a la prensa que esto obedece a que mundialmente, por decisión del Papa, este año es el año dedicado a la vida consagrada, dentro de lo que es la responsabilidad directa de la difusión de la fe. Esta, por una parte, en el clero diocesano, es decir, los sacerdotes, y también la vida consagrada. Son tanto los varones religiosos como las religiosas las que están precisamente celebrando, animando, fortaleciendo la vida. Explicó el arzobispo metropolitano que la vida consagrada son los carismas, inspiraciones de Dios que van invitando a que de alguna manera se encuentren nuevos modos para responder a necesidades que se ofrecen en la Iglesia a nivel mundial e invitando a vivir una vida cristiana. Hoy, 2 de febrero, se celebra a nivel mundial el Día de la Vida Consagrada. En torno a la jornada mundial de este día, se hace un congreso en el cual para los religiosos y para todo el pueblo de fieles de nuestra arquidiócesis de Tijuana, quiere recordar un poco lo que es la vida consagrada y sobre todo para nosotros reflexionar los retos que se plantean dentro de esta vocación. Lo dijo el vicario episcopal para la vida consagrada, Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Mencionó que se escucha que la vida consagrada está en crisis, y así es, pero la crisis no como algo negativo, sino para reflexionar sobre lo que se ha venido haciendo y lo que se va a hacer inspirados por Dios. Destacó que esta jornada diocesana es abierta a todas las personas que estén interesadas en la vida consagrada. Por su parte, la hermana Clara Alegría, misionera franciscana de Nuestra Señora de la Paz, ha comentado que esta jornada se vive con mucha alegría iniciativas que tuvo el Papa Francisco, pidiendo la oración de los fieles para continuar con su ser y quehacer en su misión. Otro objetivo de este año de la vida consagrada, esperan que el Señor le conceda abundantes vocaciones tanto a la vida sacerdotal como a la vida religiosa, y sería algo muy positivo, provechoso para el bien de la Iglesia y también de cada uno de nosotros, compartió con la prensa local la hermana Clara Alegría. Continuamos con más también porque en nuestra arquidiócesis de Tijuana no ha concluido, sino, como decía el padre Alejandro Michaus, vicario episcopal para la pastoral, en la 26ª Asamblea Diocesana de Pastoral, la asamblea es un punto no de llegada, sino de partida. La Arquidiócesis de Tijuana no ha concluido la celebración, ya que se llevará a cabo precisamente ya en la aplicación de las líneas pastorales, como lo aseguró el arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, que tener a la diócesis en un evento tan importante
es no solamente un encuentro, sino dar las líneas, luces de trabajo para este año, porque revisamos, evaluamos el trabajo de este tiempo y cómo nos proyectamos para el futuro, lo dijo el arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz. La pastoral social, la pastoral litúrgica, profética, los jóvenes, las vocaciones, son los grandes campos de la iglesia, la familia, la educación, temáticas a profundizar que implican la comunión, la unidad, la familia, la juventud y las vocaciones. Destacando el arzobispo metropolitano de esta arquidiócesis de Tijuana, que la familia jamás podrán dejarla de lado, porque es lo que da la garantía de poder expresarse como verdaderos hijos de Dios y para realizar los deseos de Dios en el ser humano. Es lo que aparece hoy también relevante en este día, que enviamos cordiales saludos a todos, la vida consagrada. Vamos también a la iglesia en América. Las últimas noticias, según las agencias católicas de noticia, la Santa Sede destaca la labor de Osvaldo Paya para lograr caminos de paz en Cuba. El nuncio apostólico en Chile, Monseñor Ivo Scapolo, envió saludos de la Santa Sede con ocasión del encuentro internacional Osvaldo Paya, reflexiones sobre la vigencia del pensamiento humanista cristiano, que destaca la labor del fundador del movimiento cristiano Liberación para alcanzar caminos de paz en Cuba a la luz de los valores evangélicos. Salesianos del Perú restauran Basílica de María Auxiliadora. En el distrito de Breña de la ciudad de Lima, Perú, se encuentra una de las joyas salesianas de estilo románico bizantino que los salesianos en ese país están restaurando y donde la Virgen María ha acogido a miles de peruanos. Se conoce ahí la riqueza artística y de fe que encierra la Basílica de María Auxiliadora. En calles y redes sociales, masivo rechazo a proyecto de ley del aborto de Bachelet. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó el sábado pasado el proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales: inviabilidad del feto, riesgo de la vida de la madre y violación. La propuesta legislativa que será alcanzada al Congreso del país incluye el aborto para menores de 14 años. Esta situación es algo también que en Chile está alarmando las situaciones que implican la defensa de la vida. Ya profundizando el artículo, la medida encontró un rápido rechazo en las organizaciones defensoras de la vida y de ayuda a mujeres con embarazos vulnerables en Chile. Y a esta parte, la organización Siempre por la Vida hizo circular rápidamente imágenes en apoyo de mujeres en situación de embarazo vulnerable y rechazó del proyecto de ley del aborto de Bachelet. Por su parte, los miembros de organizaciones pro vida, Nadie Sobra, por ejemplo, difundieron un video con el testimonio de Abigail, madre de Uriel, un niño que con la legislación que ahora impulsa el gobierno de Bachelet habría estado en peligro de morir abortado. Ese mismo día el sitio web emol.com lanzó una encuesta online para conocer el nivel de aprobación del proyecto de la presidenta chilena. Rápidamente se pudo evidenciar que la desaprobación es muy superior, con un 84%. En declaraciones emol.com, Rosana Landaluce, vocera de Inform Aborto, señaló que indigna que aquellos que fueron capaces de defender los derechos humanos en Chile durante la dictadura ahora sean los que quieren imponer desde el Estado el asesinato impune de chilenos por nacer. La indignación aumentó, dijo, cuando escucharon las cifras que entregó la mandataria en la presentación, quienes sostuvo que en promedio en Chile cada año se hospitalizan 16.510 mujeres con embarazos de menos de 23 semanas relacionados con el peligro de vida de la madre. Landaluce indicó que llama la atención cómo los números del gobierno se contraponen a los números de los estudios científicos serios. Chile tiene la tasa de mortalidad materna más baja de toda América después de Canadá. Así que bueno, esta situación ya está ahí. Y la cultura de la vida, como el Papa lo ha mencionado al inicio de esta semana en la Plaza de San Pedro, continúa siendo un principio no negociable para la Iglesia Católica.
El reconocido animador y conductor Don Francisco animará encuentro en el Vaticano invitado por el Papa Francisco. Imaginémonos que Don Francisco, cuando a Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, lo llamaron desde el Vaticano para invitarlo a conducir el 4º Congreso de Inclusión Educativa encabezado por el Papa Francisco, le costó creerlo en un comienzo pensando que se podría tratar de una broma hasta que después recibió la invitación por escrito. En entrevista con el Departamento de Comunicaciones del Arzobispado de Santiago de Chile, el popular animador del programa de Sábado Gigante y del Teletón en Chile comentó que apenas me contaron lo primero que dije fue que no respondieran porque podría ser una broma. Don Francisco dijo que creyó eso al principio porque ha habido tantas bromas telefónicas que hacen que dice que el presidente de aquí o una autoridad de allá llamó por teléfono, así que pedimos que lo confirmaran por escrito. Vamos a una pausa, estamos aquí en sintonía con Koinonía. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonía Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. Continuamos con más en Koinonía con sintonía. Vamos a lo más relevante. Según el sistema informativo de la Arquidiócesis de México, recibe el cardenal Rivera Carrera a representantes de la vida consagrada. Durante su homilía habló de la autoridad con la que enseñaba Jesús y dijo que hoy a gritos estamos manifestando que la impunidad termine, ya que de otra manera la violencia y el crimen terminarán con nosotros. También continuamos con más. Testimonien con alegría que el Señor es la luz de las gentes. El cardenal Rivera Carrera celebró la jornada arquidiocesana de la vida consagrada. Sacrilegio en la Catedral de Hermosillo, posibles actos de odio contra la fe católica. El arzobispo de Hermosillo, Monseñor José Ulises Macías Salcedo, externó que lo sucedido pudiera haberse tratado solo de un intento por burlarse de la iglesia, de profanar el recinto. Sin embargo, también sustrajeron algunos objetos religiosos, como las coronas que durante años habían llevado las imágenes de San José y de la Virgen del Perpetuo Socorro.
El cardenal Rivera lleva a víctimas de explosión el mensaje del Papa Francisco. Niños y adultos víctimas del accidente ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa escucharon de voz del cardenal Norberto Rivera Carrera el mensaje que el Papa Francisco les hizo llegar a través del Arzobispo de México para manifestarle su cercanía espiritual tras el lamentable acontecimiento que hasta el momento ha cobrado la vida de 3 personas. El cardenal Norberto Rivera Carrera llegó también hasta el Hospital ABC, ubicado en Santa Fe, para reunirse con los heridos que son atendidos en dicho nosocomio, entre ellos algunas mamás con sus respectivos bebés. Continuamos con más porque se avanza en la preparación del Congreso Eucarístico Arquidiocesano como parte de las actividades que servirán para ir preparando espiritualmente a los fieles en las diferentes diócesis y arquidiócesis. Se continúan los preparativos hacia el Congreso Eucarístico Nacional que se llevará a cabo en la Arquidiócesis de Monterrey. Vamos también ahora con la conferencia del Episcopado Mexicano y lo más relevante de la información que nos presenta. Y bueno, aparece hoy también en la Iglesia Católica de México varios artículos que son de interés especial de la Iglesia Católica en México y su organización, pero vamos a ver qué es lo que hoy presenta en este día, y es que Monseñor Eduardo Cervantes Merino, obispo de Orizaba, también tiene nuevo obispo y entre otra se está transmitiendo las propuestas de pastoral migratoria, lazos de verdadera amistad. La información relevante y especial es el mensaje del nuncio apostólico, Justicia y Paz en México, compromiso y exigencia de la juventud en la 32 peregrinación juvenil a la montaña de Cristo Rey. El 5º aniversario de la diócesis de Tenancingo, ordenación episcopal de Monseñor Hilario González García, 4º obispo de Linares. Clausura del año jubilar por los 150 años del Seminario Diocesano de Tulancingo. Entrega de la medalla Pro Ecclesia et Pontífice a don Roberto Serviche Sendra. Presentación del documento La vocación del líder empresarial. 25 aniversario de la diócesis de Nuevo Laredo. Profesión perpetua y primera profesión religiosa de siervas guadalupanas de Cristo sacerdote. Es parte de lo más relevante en la conferencia del Episcopado Mexicano. Vamos con más también porque aparece hoy en lo que se refiere a los artículos de la conferencia del Episcopado Mexicano, la toma de posesión de Monseñor José Guadalupe Torres Campos, que a petición de Monseñor Renato Asensio León, administrador apostólico de Ciudad Juárez, se comparte la invitación en la toma de posesión de Monseñor José Guadalupe Torres Campos el próximo viernes 20 de febrero en el gimnasio del Colegio de Bachilleres. Es lo que hoy se presenta. Hay artículos, por ejemplo, de Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, propuestas de pastoral migratoria. Sigamos la sabiduría del corazón y afiancemos lazos de verdadera amistad, de Fabio Martínez Castilla, segundo arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Encuentro Nacional de Sacerdotes Agentes de la Pastoral Familiar, de Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de Tehuacán, Puebla. Es lo que hoy aparece también importante. Damos paso a las propuestas de pastoral migratoria de Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, propuestas para la migración. Del 28 al 30 de enero se llevó a cabo el primer encuentro de pastoral migratoria de obispos de la frontera sur de México, junto con responsables de casas de migrantes de las diócesis de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz,
Oaxaca y Chiapas se habían programado que también participarían obispos de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero por cuestiones de comunicación no hubo representantes de estos países. Se harán los contactos necesarios para que en un segundo encuentro participen también. Entre las propuestas que hicieron se resaltaron las siguientes: sensibilizar a las comunidades creyentes para que sean solidarias con los migrantes, los aprecien como hermanos, no los califiquen a todos como delincuentes y sean solidarios con ellos. Generar y promover alternativas de trabajo en el campo de los propios países para que el trabajo de los campesinos sea valorado y tenga un rendimiento económico justo y no se sientan obligados a emigrar por su pobreza. Reconocer como causas fundamentales de la migración la pobreza, la falta de trabajo y la violencia. Insistir al gobierno de Estados Unidos que en lugar de gastar tantos millones de dólares en contener la migración, use esos recursos en apoyar la generación de empleos y de desarrollo digno en los países expulsores de migrantes. Que el gobierno de nuestro país no atienda el fenómeno migratorio como asunto de seguridad nacional y como problema humano de integración y colaboración centroamericana para que los discursos de fraternidad con esos países correspondan a la realidad. Seguir impulsando formas legales para que los migrantes centroamericanos puedan pasar con más seguridad entre nosotros, que se amplíen las cuotas para trabajadores temporales y los permisos de tránsito hacia otros estados del país y no solo sea para Chiapas, Campeche y Tabasco, en lo que se presentaron como propuestas de la pastoral migratoria en el primer encuentro de esta pastoral liderado por Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas. Interesante otra propuesta: elaborar catequesis bíblicas y pastorales para educar a nuestros grupos católicos en la solidaridad con los migrantes. Seguir formando personal más capacitado para atender a los migrantes en nuestras casas que ya tenemos dentro de las diócesis. Que la atención a los migrantes no se reduzca a las casas de migrantes, sino que se involucre a la comunidad diocesana en esta pastoral de solidaridad fraterna. Ver la posibilidad de elaborar una carta pastoral sobre migración en forma conjunta con los obispos de Centroamérica para fortalecer esta pastoral migratoria entre nuestros países. Es lo que se resalta hoy en la conferencia del Episcopado Mexicano. También el Papa Francisco sobre el mensaje que los jóvenes quieren asumir en el encuentro nacional juvenil en diferentes diócesis y arquidiócesis de México. En su homilía, el excelentísimo Monseñor Christopher Pierre, nuncio apostólico en México, cuando se refirió al mensaje de la peregrinación juvenil a la montaña de Cristo Rey, justicia y paz en México, compromiso y exigencia de la juventud, incitó a los jóvenes a ser portadores, colaboradores del mensaje de la paz y protagonistas de la paz, sobre todo en el tema que tiene que ver con la justicia, en la cual los propios jóvenes pueden dar un cambio transformador a la cultura actual. La conferencia del Episcopado Mexicano en Twitter: José María Gil Tamayo, la iglesia tiene vocación de calle y por eso vocación de espacio público. En la conferencia del Episcopado Mexicano, el Papa, en ocasión de la 13ª Jornada Mundial del Enfermo, nos invita a reflexionar desde la sabiduría del corazón. Testimonios de los obispos participantes en el primer encuentro de perdón y de reconciliación. Y también rompamos esa actitud de encajonar a Jesús en nuestras pobres concepciones religiosas. Esto aparece también hoy como mensaje. La maternidad y la paternidad son las más sublimes relaciones del hombre y de la mujer, de Monseñor Enrique Sánchez Martínez. La diócesis de Orizaba presenta una rueda de prensa con motivo del nombramiento de su nuevo obispo para Orizaba. Y se trata de Monseñor Eduardo Cervantes Merino, el nuevo nombramiento del obispo para Orizaba, Veracruz, el padre Eduardo Cervantes Merino. Hasta aquí, vamos a otra pausa, regresamos, estamos en sintonía con Koinonía.
Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Koinonía necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero o célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Escucha Koinonía Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Bienvenidos a En Sintonía con Koinonía. Este es la editorial de hoy. Soy el padre Israel Ángeles y bueno, me pareció muy interesante un artículo que quiero compartir con ustedes para esta editorial que se titula Estilo del Papa Bergoglio desconcierta hasta los pastores evangélicos. Es un artículo del sitio Vaticanense de autoría de Andrés Beltrano Álvarez. Pero el pastor bautista Marcelo Figueroa, en entrevista con este medio, Marcelo Figueroa, amigo del Papa Bergoglio y referente del diálogo ecuménico en Argentina, comparte precisamente desde otra perspectiva, que es la óptica del evangelismo o de los pastores evangélicos sobre el así llamado fenómeno Francisco. La Iglesia evangélica en América Latina no ha sabido cómo reaccionar
dice este pastor evangélico Marcelo Figueroa, muy cercano al Papa Francisco. Los grandes pastores, acostumbrados a proponer un liderazgo bíblico relacionado con el éxito material, están desconcertados. Mucho aún no han logrado reaccionar ante la sorprendente capacidad de convocatoria del Papa Bergoglio. Desde una propuesta totalmente distinta, la sencillez y la centralidad de los pobres ha desarmado a los pastores en línea evangélica que de alguna manera promovían mucho el éxito o la abundancia, por así decirlo, material. En una entrevista, este pastor evangélico para este sitio de vaticanistas, Vatican Insider, analiza este y otros aspectos del actual pontífice. Marcelo Figueroa es pastor argentino y exponente de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés y viejo amigo del ex cardenal Jorge Mario Bergoglio, con el cual llevaron adelante un programa televisivo muy interesante que se llamaba Biblia Diálogo Vigente, pero también polémico en su momento porque estaba ahí precisamente un programa hecho con un evangélico y con un católico como era el obispo de Buenos Aires. ¿Cómo ha recibido el Papa Francisco el movimiento evangélico latinoamericano? ¿Cómo ha recibido al Papa el fenómeno evangélico latinoamericano? Dice este pastor, tengo la sensación, lo digo con todo respeto, que la iglesia evangélica en Argentina y en América Latina no ha sabido cómo reaccionar adecuadamente al fenómeno Francisco. En los últimos años ha habido una influencia muy fuerte de una teología enfocada a un pastor exitoso, a un estilo de liderazgo fuerte con templos grandes y una capacidad económica importante. La idea de que el éxito en el liderazgo se relaciona con un modelo de una gran especie de convocación de masas, un comunicador proactivo, que el evangelio sirve para vivir mejor, para sorprender económicamente y para encontrar el éxito en la vida, esa visión evangélica no ha funcionado frente a lo que ellos llaman el fenómeno Francisco. Desde el inicio de su pontificado, asegura este pastor evangélico, el pontificado de Francisco tiene un mensaje sencillo, claro y contundente. Una predicación entretenida, una lectura del evangelio que privilegia a los pobres, una cercanía con los que sufren. Es un modelo de liderazgo que está en las antípodas de lo que muchos creerían que era un estilo de liderazgo bíblico. Lo que más desconcierta es que la gente, el pueblo, la base, el creyente, sigue más el estilo de liderazgo de Francisco. ¿Y los fieles cómo reaccionan a esto?, le preguntan a este pastor evangélico. Los hechos demuestran que los fieles lo reclaman. Al liderazgo evangélico protestante, ese modelo, es una revisión muy profunda la que debe hacerse en el evangelismo y sería muy bueno que se haga. La teología que promueve el evangelismo, que era la teología de la prosperidad, ha hecho mucho daño, lo dice el mismo pastor. Dice, lo digo sin dudar. Creo que es una mal llamada teología. Jesús dijo claramente que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Creo que sería muy sano espiritualmente para un sector de la iglesia evangélica abandonar esta práctica que pensaba que traería éxito. Se le pregunta a través de ese medio qué viene después del desconcierto. Le hace bien a la iglesia católica y a la iglesia evangélica, pero también al mundo todo un referente moral de las características de Francisco. Creo que sería un error enorme tratar de competir contra ello o tratar de diferenciarse por lo opuesto, porque eso sería como negar el mismo evangelio. Uno puede leer la mayoría de las homilías del Papa Francisco y puede darse cuenta que no son más puras desde el punto de vista exegético bíblico, que la gran mayoría de aquellas que se escuchan en los púlpitos evangélicos y protestantes, donde se toma un versículo de la Biblia como trampolín y después hablan de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Y miren que no lo digo yo ni lo estamos citando de alguna fuente católica, es una entrevista que dio este pastor evangélico respecto del liderazgo del Papa Francisco. Y bueno, el desconcierto tiene que ver con algunas frases del Papa que pueden ser malinterpretadas, como sus recientes comentarios sobre los conejos. Se le pregunta a este pastor evangélico. Él dice, el Papa Francisco es un hombre muy cuidadoso de las palabras. Es un hombre que improvisa mucho, pero en la improvisación no improvisa.
aunque suene paradójico. Es muy preciso, no le sobran ni le faltan palabras. No hay ninguna frase que uno podría decir, oh, se le escapó. Pero si lo hizo o lo ha hecho alguna vez, no tiene problemas en rectificarse. Las palabras que él ha dicho y que parecen fuertes han sido necesarias. A veces hay que golpear un poco la mesa. Hay en sus frases, en cada una, todo un contenido, de una reflexión muy profunda, de mucho tiempo. Por eso digo que cada palabra de él, aunque parezca muy simple, no lo es, dice este pastor evangélico. ¿Qué significa esto? Dice, un análisis correcto de la semiótica de Papa Bergoglio debería considerarse, como dice, lo que afirma, dónde lo dice, cuál es el lugar. Si lo dice en el avión, en una misa, en un encuentro, a los políticos, a los sacerdotes, etc. La forma, el estilo, el tono tiene mucho que ver para entenderlo bien. Es un gran orador el Papa Francisco, un gran comunicador del Evangelio sencillo y profundo, pero no solamente se comunica con las palabras, sino también con los gestos. Cuando él se acerca y abraza a un niño, a un anciano, a un enfermo, no lo hace para la foto, lo hace porque le nace, pero forma parte de su predicación evangélica. Allí está su semiótica. Es inseparable la palabra del gesto. El tercer elemento para entender su mensaje es su estilo de vida. Viste como viste, no quiere aceptar privilegios que le corresponderían y nadie se asustaría por ello. Eso no lo hace para ser famoso, sino porque le nace, y eso hay que entenderlo también. Dice, usted compartió con él iniciativas de diálogo ecuménico que en Argentina fueron muy criticadas. ¿Por qué? Dice el pastor evangélico. Todos estamos plenamente conscientes que debemos pagar un precio muy alto por esto. El gran problema del diálogo interreligioso no es una cuestión de teología, sino de ignorancia sobre lo que significa. Él tiene muy en claro que para el diálogo ecuménico y por extensivo al interreligioso es imprescindible conocer, afirmar, no diluir ni esconder la propia identidad, porque solamente funciona en la medida en que yo no renuncio a mis valores, no por una cuestión de soberbia, sino por una cuestión de autenticidad de la identidad religiosa. Se le pregunta al pastor evangélico, esto implica un respeto y un involucramiento muy grande, ¿no? Desde ese lugar yo reconozco al otro como mi hermano y espero que él me reconozca como su hermano. Así nos encontramos unidos en la diversidad, porque si no hay diversidad, no hay encuentro. Si hacemos una gran mezcla y todos somos iguales, en realidad es una hipocresía. El diálogo interreligioso, afirma este pastor evangélico. Pero lo más importante no es hablar, sino en Francisco podemos aprender algo, escuchar, aprender del otro, reconocer a Dios en el otro, saber que somos mejores cuando dialogamos. Eso es el concepto que él siempre tuvo claro. Unidos en la diversidad, donde la unión es muy importante, pero no menos importante es la diversidad. Juntos podemos dar un humilde ejemplo de paz, y en eso Francisco está llevando la vanguardia en el liderazgo mundial. En este tiempo el diálogo interreligioso tiene un peso espiritual y político indudable. Por ese peso político, Bergoglio pagó un precio muy alto en las críticas. Algo similar le está ocurriendo ahora, que es Francisco. La Iglesia evangélica debería sumarse a esto, porque es un mensaje que el mundo está necesitando. Bueno, hasta aquí les dejo esta editorial de Hoy en Sintonía con Koinonía. El estilo del Papa Francisco desconcierta a los pastores evangélicos. En entrevista con el pastor bautista Marcelo Figueroa, como hemos escuchado, presenta, conoce, sabe de quién está hablando, cómo es el Papa Francisco, un referente del diálogo ecuménico, no solo para Argentina, sino hoy para el mundo. Creo que una pastoral que tiene que tomar más líneas ecuménicas en la cultura del encuentro es necesaria. La cultura del diálogo y la experiencia de face to face, cara a cara, es necesario en la mesa, no solo de la discusión, sino de los proyectos comunes que pueden ayudarnos en la familia, en la parroquia, en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestros hermanos vecinos, que puede ser promover la cultura del encuentro. Hasta aquí la editorial. Gracias por sintonizarnos. Koinonía en sintonía.
Vamos a una pausa y regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Koinonía Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. Gracias por estar con nosotros. Hoy, 2 de febrero, estamos celebrando el Día de la Candelaria, pero litúrgicamente estamos en la fiesta de la presentación del Señor. Sin más, vamos con el santo oral de hoy, aquí en Koinonía con sintonía. El santo es aquel que siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Presentación del niño en el templo. El centro de esta fiesta es Jesús. María entra a formar parte de la fiesta en cuanto lleva en sus brazos a Jesús y está asociada a esta manifestación de Jesús a Simeón y a la anciana Ana. La ley de Moisés mandaba que toda mujer que dé a luz un varón, en el plazo de 40 días, acuda al templo para purificarse de la mancha legal y allí ofrecer su primogénito a Dios. Era lógico que los únicos exentos de la ley
eran Jesús y María. Él, por ser superior a la ley, y ella, por haber concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. A pesar de ello, María oculta este prodigio y acude humildemente, como cualquier otra mujer, a purificarse de lo que no estaba manchada. Ordinariamente, la imagen que representa este acontecimiento es María con el niño en sus brazos. Así ella nos presenta a Jesús como luz del mundo. Al llamarle también la Candelaria, es porque muestra una vela en la mano que tiene el significado de la luz. Lo que el anciano Simeón le dice de lo que ella tiene que sufrir muestran el contraste de ser luz y al mismo tiempo ser escándalo. Hoy se celebra también una bella costumbre de llevar los niños al templo para presentarlos a Jesús y a María. Es el momento para renovar nuestras promesas del bautismo y las del niño pequeño que se lleva a presentar. El vestir los niños para trasladarlos al templo no debe de ser solo una costumbre, sino vivirlo con el espíritu del que quiere consagrarse al Señor a través de este signo sencillo y comprometedor. Otros santos de hoy: Cornelio, Lorenzo, Cándido y Fortunato. El Papa Francisco, exactamente hace unos instantes en la ciudad de Roma, celebró la Jornada Mundial para la Vida Consagrada. Obediencia y docilidad al Señor, al Fundador y a la Iglesia, además de abajarse y cultivar la humildad, son las peticiones que el Papa Francisco realizó hoy en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, con ocasión de la Jornada para la Vida Consagrada. Estamos en sintonía con Koinonía. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a las efemérides de este día. Estas son las efemérides para hoy, 2 de febrero. 1990. En Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk levanta la prohibición que desde hace 30 años rige sobre el grupo del Congreso Nacional Africano, lo que conllevará la salida inmediata de la cárcel de Nelson Mandela, marcando el comienzo del fin de la política racista de segregación. 1852. En España, el sacerdote Martín Merino intenta matar con un puñal a Isabel II, hiriéndola levemente en el pecho. El agresor, inmediatamente arrestado, da muestras de perturbación mental, por lo que se descarta el móvil político. Será condenado a muerte y ejecutado días más tarde a garrote vil. 1848. Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, casi la mitad de la superficie de México pasa a ser dominio de Estados Unidos al ceder Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y parte de Colorado, por $15 millones de compensación. El 30 de mayo de este mismo año quedará establecida la paz entre las dos naciones, fecha en la que también se ratificará el tratado. 1653. En América, la localidad de Nueva Ámsterdam, que en 1664, cuando la conquisten los ingleses, será rebautizada con el nombre de Nueva York, en honor al duque de York, y adquiere entonces la categoría de ciudad. 1907. Muere en San Petersburgo, Rusia, Ivanovich, químico ruso creador en 1869 de una nueva y definitiva tabla periódica de los elementos. Hoy el santoral es la Presentación del Señor y los santos Catalina de Risi, Virgen. Estas fueron las efemérides para hoy, 2 de febrero. Agradecemos a nuestra compañera y productora Lulú Calzada por las efemérides de este día. Como les comentaba hace unos momentos, el Papa ha terminado la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada en el Vaticano. Ha subrayado que esta obediencia y docilidad para la vida consagrada no son una cosa teórica. También ellas están bajo el régimen de la encarnación del verbo, docilidad y obediencia a un fundador, docilidad y obediencia a una regla concreta,
docilidad y obediencia a un superior, docilidad y obediencia a la Iglesia. De esta manera, a través del camino perseverante en la obediencia, madura la sabiduría personal y comunitaria, y así se hace posible también adaptar las reglas a los tiempos, la verdadera actualización. En efecto, es obra de la sabiduría forjada en la docilidad y la obediencia. Para un religioso, explicó el Papa, el progreso es abajarse en el servicio, además de abajarse haciéndose siervo para servir. El Papa Francisco señaló que esta vía toma la forma de la regla impresa por el carisma del fundador. La regla insustituible para todos es siempre el Evangelio. Este abajamiento de Cristo, pero el Espíritu Santo en su creatividad infinita lo exprime también en diversas reglas de vida consagrada, aunque todas nacen de seguir a Cristo, de este camino de abajarse sirviendo. El Papa comentó la epístola a los Hebreos, proclamada en la celebración en la que se afirma que en consecuencia, debido a hacerse semejantes en todos a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio. El Papa Bergoglio aseguró que la vida consagrada, Jesús se ha hecho como nosotros para subir al Padre junto a nosotros, haciéndose como nosotros. Este movimiento podemos contemplarlo en el corazón imaginando la escena evangélica de María que entra en el templo con el niño en brazos. La Virgen camina, pero es el Hijo el que camina antes que ella. Ella le lleva, pero es Él el que la lleva a ella en ese camino de Dios que viene también a nosotros para que podamos andar hacia Él. El Papa Francisco señaló que también para nosotros Él ha abierto un camino y destacó que Jesús no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Señor. De esta manera, precisó el pontífice, siguiendo a Jesús se pone en el camino de la obediencia como imitando la condescendencia del Señor, abajándose y haciendo propia la voluntad del Padre, también hasta la aniquilación y la humillación de sí mismo. El Papa Francisco finalmente comentó que el fortalecimiento y la renovación de la vida consagrada vienen a través de un amor grande a la regla y también a través de la capacidad de contemplar y escuchar a los ancianos de la congregación. Así el depósito, el carisma de cada familia religiosa viene guardado por la obediencia y la sabiduría. Y a través de este camino somos preservados de vivir nuestra consagración de manera laica, desencarnada, como si fuera una gnosis que se reduciera a una caricatura de la vida religiosa, en la que se da una secuencia sin renuncia, una oración sin encuentro, una vida fraterna sin comunión, una obediencia sin confianza y una caridad sin trascendencia, dijo el Papa Francisco hace unos instantes a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada realizada en el Vaticano el día de hoy, 2 de febrero. La Iglesia celebra este día la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, fiesta de la presentación del Señor. La Iglesia también hace la oración de manera especial por todos los consagrados y por las vocaciones a este don maravilloso de la vida consagrada. Saludamos desde aquí en sintonía con Koinonía a todos los que nos siguen a través de la 800 AM y especialmente a los religiosos y religiosas, agradeciéndoles a todos los que comparten con este apostolado de Koinonía Radio su tiempo, su disponibilidad, sus carismas, sus dones y sus talentos. Hoy la Iglesia celebra también la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que se celebra cada 2 de febrero, coincidiendo con la celebración de la presentación del Señor y la purificación ritual de la Virgen María. Ya a mediados del siglo V, esta celebración era conocida también como la fiesta de las luces. Algunos sostienen que comenzó en Oriente con el nombre de Encuentro y luego se extendió a Occidente hacia el siglo VI, llegándose a celebrar en Roma con un carácter penitencial. Vamos a dar paso también más adelante a nuestra editorial de hoy. Siga con nosotros, estamos en sintonía con Koinonía. Esto fue Koinonía en Sintonía, una producción de Koinonía Media.
Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio.